Estamos aquí con el doctor Alejandro Anderson. El tema de hoy tiene que ver con la memoria. Doctor Anderson es médico neurólogo y es director del Instituto Neurológico Buenos Aires. Un placer tenerte acá. Gracias, como siempre un gusto. Doctora, arranquemos por esto. ¿Es mala palabra perder la memoria? ¿La memoria se pierde? ¿Es común? O sea, digamos, cuando uno piensa en la memoria, muchos pacientes consultan por los olvidos, porque le preocupan los olvidos, porque notan algo diferente. Y uno lo primero que les dice a los pacientes es que hasta cierto punto olvidar es normal. La memoria es una función neurocognitiva, una función de nuestro cerebro muy importante. ¿Qué es la memoria? En realidad es poder archivar, almacenar, guardar lo que aprendimos. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que volver a aprenderlo de nuevo. Uno permanentemente está aprendiendo, está incorporando datos, está incorporando información, está guardando vivencias. Y eso que nosotros guardamos, lo guardamos de una determinada manera, en determinados lugares del cerebro, para ir utilizándolo en los momentos que eso es, digamos, necesario, porque es una situación en la cual, digamos, tenemos que emplear ese dato, ¿no es cierto?, o desarrollar esa conducta. La verdad es que hay muchos tipos de memoria. Cuando uno toma contacto con el mundo, uno toma contacto a través de los sentidos. El sentido puede ser el visual, el auditivo, puede ser incluso la sensibilidad. Y el primer contacto es algo que está como a mitad de camino entre lo que es un sentido y la percepción del sentido. Ese tipo de memoria que nosotros le decimos sensorial y que dura apenas un cuartito de segundo en general, ese tipo de memoria después ingresa realmente en nuestro cerebro de manera más profunda y se transforma en esa memoria de trabajo. ¿Viste? Cuando uno está en contacto con las cosas y con el mundo, está interaccionando, está respondiendo algo y tiene que acordarse dónde tenía la lapicera y dónde está la copa y a ver dónde dejé guardado esto, o el teléfono que me dijiste que tengo que discar. Bueno, eso que realmente es muy amplio y que nos va entrando todo el tiempo por los sentidos y que finalmente llega a nuestro cerebro, esa es la memoria de corto plazo o la memoria de trabajo. Esa memoria de corto plazo es muy importante, pero no todo lo que te llega a la memoria de corto plazo después va a pasar a un archivo más definitivo. Uno empieza a filtrar, a organizar y ordenar esa información. Memoria de largo plazo es una palabra que a veces confunde un poco, porque uno dice largo plazo, uno piensa en años, ¿no es cierto? Pero largo plazo puede ser, si yo te pregunto qué desayunaste ayer. O sea, lo de corto plazo es lo de estos minutos. Lo sensorial es ese cuartito de segundo. Y lo de corto plazo habla de minutos. El resto es todo memoria de largo plazo. Y esa memoria de corto plazo la dividís en reciente y remota. ¿Y cuántas memorias hay de largo plazo? Hay por lo menos 3 tipos de memoria de largo plazo. Una memoria de largo plazo es la procedural, la de procedimiento. Por ejemplo, si uno sabe jugar al tenis, si uno sabe nadar, eso se aprendió y uno lo archivó en la cabeza. ¿Un idioma que tiene que ver con el conocimiento? Sí, también todo eso es de largo plazo. Y tiene alguna parte, digamos, de procedimiento. Pero el tema de la memoria de procedimiento pura, que el mejor ejemplo es este que te cuento, el de algún deporte, el de poder patinar, o el de las cosas que uno hace cuando vuelve de trabajar y maneja y hace el camino automáticamente hasta la casa y hasta aprieta el botón para levantar el portón, qué sé yo. Eso se automatiza en el cerebro y es muy resistente y realmente difícilmente se pierde en los trastornos de la memoria, o si se pierde al final de las etapas, al final de la evolución de las enfermedades. Alejandro, perdón. Sí. No. Y hay un segundo tipo de memoria, que es la memoria semántica bibliográfica, lo que vos estudiás. Por ejemplo, yo te digo, bueno, ¿y cuándo fue la Revolución Francesa, la Revolución de Mayo, cuando, en fin, no sé, descubrió Colón América? Todas esas cosas nosotros no las vivimos, pero las estudiamos. Es una memoria donde el dato que entra es un concepto y uno lo ordena como conceptos en la cabeza. Esa memoria tampoco se pierde tempranamente en los deterioros intelectuales, por eso es que la gente muy culta y que tiene mucha reserva cognitiva puede disimular muy bien los deterioros intelectuales y la enfermedad de Alzheimer.
¿Y cuál es el tercer tipo de memoria? La episódica, la memoria que tiene un tiempo y la memoria que tiene un lugar. Si yo vos te pregunto, ¿qué desayunaste ayer a la mañana? Es memoria episódica hacia tu historia reciente. Si yo vos te pregunto, ¿a dónde fuiste de viaje cuando te recibiste en el colegio? También es episódica, pero ya algo más alejada en el tiempo. Y podríamos preguntarte, no sé, cómo fue tu primer día de clases en primer grado. Todo eso es memoria episódica, yendo de lo reciente a lo remoto. Eso sí se resiente en las enfermedades degenerativas y en la enfermedad de Alzheimer. ¿La memoria tiene un lugar de almacenamiento puntual en algún lado del cerebro? Claro, y justamente por los lugares donde se archiva y por los lugares donde empiezan los procesos patológicos es que después yo les voy a comentar por dónde empieza la enfermedad de Alzheimer, cuál es la principal, la memoria que básicamente se pierde, al menos en un principio, y la que tenemos que detectar más tempranamente para tener un diagnóstico más precoz de la enfermedad de Alzheimer. ¿Y nuestra memoria quedó obsoleta frente a tanto bombardeo de información? Ejemplo, antes números fijos que eran más fáciles de recordar, ahora celulares es mucho más difícil. ¿Quedó como atrasada a lo mejor a tanto Miren, hay desarrollo? algo que se conoce como efecto Internet o efecto Google. Uno cambia la manera de pensar y de qué es lo importante que uno se tiene que acordar para poder manejarse. Cuando nosotros éramos chicos aparecieron las calculadoras, entonces claro, uno dejó de hacer cuentas y puso más la mente en analizar cuál era el problema que uno tenía que solucionar, claro, y no tanto en las cuentas que tenía que hacer. Imagínense ahora con Internet o con los buscadores, claro, con el Google, el efecto Google. Todo facilitado. Bueno, entonces uno, claro, obviamente no se memorizan tanto ya los números telefónicos. A veces los padres no saben los números de teléfono, bien, de los hijos. Pero, ¿sabés qué mejoró mucho en el cerebro? La capacidad de saber dónde tenemos que buscar el dato, bien, el acceso al dato. Bien, bueno, la semana que viene, por el tema merece para más, Alzheimer y memoria, ¿te parece? ¿Qué relación hay entre las dos patologías? ¿Y cuál es la memoria que primero perdemos en la enfermedad de Alzheimer? Perfecto, bueno, como siempre, gracias Andy. Como siempre, os esperamos todos los jueves aquí, 19 horas, con Natalia Marquini. Así es. Chao. Chao.